Bienvenido, Omar, bienvenida hermana Yuki, bienvenida, hermana Digna, bienvenidos. Nos da mucho gusto verte, Omar. Oramos mucho por ti y seguimos orando por ti, en verdad. Bien, hermanos, la clase pasada, ¿verdad? La clase pasada estábamos tratando de definir la visión y misión de la iglesia. ¿Qué es la visión y misión de la iglesia? Ahora, de nuevo, y perdón que lo tenga que repetir, pero no son las palabras más cómodas para mí, porque de nuevo usamos estas palabras ¿verdad? En el contexto de una empresa, y la iglesia no es una empresa, ¿verdad? La iglesia no es una empresa, la iglesia no se maneja como una empresa, entonces, pero son muy funcionales en lo que queremos compartir. Entonces, ¿qué es la visión de la iglesia, hermanos? ¿Ok? Entonces, note aquí, la visión de la iglesia es glorificar a Dios en la iglesia. Ay, permítame tantito. Es glorificar a Dios en la iglesia por Cristo en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Eso es Efesios 3:21, ¿verdad? Eso viene de Efesios 3:21. La visión de la iglesia es glorificar a Dios en la iglesia por Cristo. Y yo pondría en y a través de la iglesia por Cristo en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Ahora, de nuevo, se escucha muy bonito glorificar. Pero ¿qué significa glorificar, verdad? Y entonces aquí mi sugerencia, ¿verdad? Glorificar a Dios significa reconocer a Dios en nuestra vida por medio de darle la prioridad, ser conscientes de su persona, obedecer sus mandatos y alabarle públicamente. Glorificar significa hablar de Dios a otras personas, sus atributos y sus obras. ¿Ok? Entonces, cuando pensamos en la visión de la iglesia, estamos pensando en eso. ¿Qué es la visión de la iglesia? ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es el propósito de existencia de la iglesia? Eso, hermanos, la gloria de Dios, glorificar a Dios. Y de nuevo dijimos, es reconocer a Dios en nuestras vidas por estas cosas. Darle prioridad, ser conscientes de su persona, obedecer sus mandatos y alabarle públicamente. ¿Ok? Ahora, esa es la visión de la iglesia. Una visión la llamamos una visión doxológica. Y luego, la misión de la iglesia, ¿ok? La misión de la iglesia es ir al mundo y hacer discípulos por medio de anunciarles el evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu y reunir a estos discípulos en iglesias para que puedan adorar a Dios y obedecer sus mandamientos ahora y en la eternidad para la gloria de Dios el Padre. Y esto viene de un libro que se llama La misión de la iglesia. Lo escriben dos hermanos, de Young y Gilbert. Y creo que es una tremenda definición y tremenda, ¿verdad?, declaración. Entonces, ¿qué es la misión de la iglesia? Y lo puse, hermanos, en negritas. ¿Qué es la misión de la iglesia? Hacer discípulos. Esa es la misión, esa es la tarea de la iglesia, hacer discípulos. Y luego vimos hacer discípulos por ir, por bautizarlos, por enseñarles, ¿verdad? Y aquí los hermanos están incluyendo las cosas que significa enseñarles. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vimos la vez pasada. Entonces, bien, ahora, vamos a ver en esta clase. Este no es. Por favor, esta es su hojita. Vamos a ver en esta clase ¿qué es un discípulo? Y esto, hermanos, esto es de lo que predicaba yo el domingo pasado. Esto es lo que trató la predicación y lo queremos hacer. Lo que quiero hacer es, y estoy haciendo el formato que lo hicimos la otra vez, ¿verdad? Lo que prediqué lo vamos a discutir, ¿verdad? No sé si todos estuvieron, creo que la mayoría de ustedes estuvieron y lo queremos discutir. Entonces, vamos a discutir un poquito esto, ¿ok? No lo vamos a repasar como tal, pero queremos discutirlo. Déjame comenzar con la introducción, por favor. Uno de los primeros aspectos para poder llevar a cabo la Gran Comisión es entender qué es un discípulo de Cristo. Hoy en día no usamos esa frase a menos que tenga un contexto de enseñanza o de maestro y aprendiz. Sin embargo, un estudio en el Nuevo Testamento nos mostrará que un discípulo de Cristo es más que un aprendiz. Es una persona que sigue a Cristo en una relación y demuestra un compromiso con Él y su enseñanza. Mi preocupación como pastor es que los creyentes piensen que por hacer una profesión de fe y asistir a la iglesia ya son discípulos. Así también como pensar que por mis años en la iglesia o la mucha información que tengo de la Biblia ya soy un discípulo maduro. La manera en que escogió a sus discípulos
e invirtió su vida en ellos, sabiendo que ellos llevarían el mensaje que Él es el Salvador del mundo, nos presenta un modelo que debemos seguir. ¿Ok? Y de nuevo, hermanos, ahora, yo les dije en la predicación, y hermanos, de veras, yo no quiero ofender a nadie, y tampoco quiero hacer que nadie dude de su salvación, pero una profesión de fe no es lo más importante. Una oración no es lo más importante, ¿verdad? Y creo que debemos definir la salvación en términos de relación con Cristo, ¿verdad? No decirle, porque muchas veces usamos este lenguaje en la iglesia: ¿usted aceptó a Cristo? ¿Usted ha recibido a Cristo? Y muchos dicen sí. Y básicamente lo que describen es que una vez oré con el hermano Ortega, o una vez oré con el hermano Josías. Y para muchos en la iglesia así describen su salvación, como oré o le pedí, pero verdad, o acepté, pero no describen y quiero equilibrio en esto, ¿verdad? Pero no describen su salvación en términos de yo tengo una relación con Cristo. Cuando oré, yo comencé a tener una relación cuando yo recibí, yo comencé a tener una relación con Cristo. Y es importante, hermanos. Es importante, hermanos, es crucial. Si no tenemos una relación con Cristo, no importa cuántas oraciones haya hecho usted, ¿verdad? La Biblia no describe que somos salvos por hacer una oración. Entonces, y ese es el peligro en la iglesia, pensar que una profesión nos hace discípulos. El otro peligro en la iglesia es pensar que nuestra ¿qué? Asistencia nos hace ¿qué? Discípulos, ¿verdad? O salvos. La asistencia a la iglesia no va a salvar a nadie. Solamente Cristo nos puede salvar. Solamente Cristo nos puede rescatar del pecado, de la maldad. Entonces, eso es muy importante. De nuevo, yo decía, hermanos, debemos tener cuidado porque, de nuevo, a veces en la iglesia, y usaba esta ilustración, no sé si se acuerdan, como los de Sams, ¿verdad? A veces en la iglesia, que hacemos discípulos, como si fuéramos, ¿verdad? Ofreciendo membresías. Oiga, venga, le tengo, ¿verdad? Cristo salvó Cristo lo perdonó, usted acepta a Cristo y venga a la iglesia, Cordero de Dios. Y muchas veces pensamos que eso es hacer discípulos, como ofrecer una membresía. Pero no, hermanos, es más que eso. ¿Ok? Entonces, estábamos discutiendo eso. Ok, note aquí, hay 3 palabras importantes para entender la teología bíblica del discipulado. El sustantivo discípulo, matetes, aparece 251 veces. El verbo aprender, manzano, aparece 25 veces. El verbo ser un discípulo, matetheu, que es el que se utiliza en Mateo capítulo 28, aparece 4 veces. Y esto nos enseña. Ahora, hermanos, lo siguiente que procedía en el sermón es, ¿verdad? En los evangelios sinópticos, déjenme leerlo esto, nos hacen pensar que Jesús llamó a sus discípulos de la noche a la mañana y que ellos le siguieron como personas que toman una decisión muy apresurada. Sin embargo, un estudio cuidadoso de la cronología nos enseña que Jesús pasó tiempo antes de llamarles a seguirle y que de entre muchos que le seguían y que eran llamados discípulos, Él escogió a 12 para que fueran sus apóstoles. No sé si de nuevo, y esto es lo que, cuando uno lee los evangelios, especialmente comenzando con Mateo y Marcos, dice que Jesús salió de la sinagoga, predicó, que vio a Juan, Jacobo, que estaban haciendo las pesas y les dijo, hey, síganme. Y ellos, esa narración, hermano, si no suena muy loca. No, porque Él es Dios. No, pero hermano. En un contexto de... O sea, humanamente. Sí, imagínese, hermana Sandra, que usted está trabajando vendiendo algo. Ajá. Y que de pronto llega un maestro y le dice, oye Sandra, sígueme. Y usted, ok, ahí le dejo todo, le regalo todo, me voy. Dígame si no suena loco eso. Sí. Y eso es como se leen los evangelios. Así se leen los evangelios. Y uno tiene, de nuevo, la impresión de primera vista, estos hombres, ¡qué locos! Entonces no fue así. Yo pensé que igual a Pedro le habló y él dejó todo, entonces primero habló. No, aquí viene. Yo así lo entendí. No. Primero fue como los vio, los analizó, los estudió, su comportamiento y ya después empezó a hablar con ellos. No tanto, porque aquí viene el punto, y eso es lo que estudiamos. La cronología está así. Juan es el que nos dice la cronología.
¿Okay? Juan 1 nos dice, o sea, todos los evangelios empiezan, ¿verdad? Con ese asunto de que Cristo, vámonos, y lo siguieron. Pero Juan es el que nos da un detalle previo. ¿Okay? Y es lo que veíamos, note aquí, y está en sus notas, por favor. Esto es lo que está en Juan. Note aquí, por ejemplo, en Juan. Dice, la primera etapa. Juan declara que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan afirma que Jesús es el Hijo de Dios. Estoy hablando de Juan el Bautista, perdón que no lo aclaré ahí. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista estaba bautizando personas y bautizó a Jesús, pero Juan siempre dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es el Hijo de Dios. En la cronología ahí en Juan, estoy en Juan 1, no voy a ir allá para no tardar tanto. 2 discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús para saber dónde moraban. Uno de ellos es Andrés, hermano de Simón. Simón, hermanos, es Cefas en arameo o Pedro en griego. Entonces, Andrés, ¿verdad? Era uno de los discípulos de Juan el Bautista. ¿Ok? Ok, ahora, en esta narración Jesús es llamado Rabí. Va Andrés y Andrés le pregunta y le dice, Rabí, ¿verdad? En inglés suena más, es Rabbi, ¿dónde moras? Ahora, esa es la cosa, hermanos. Cuando le dice Rabí, esa palabra no es para cualquier persona. Es para una persona muy respetada. A quienes ellos, ¿verdad? Estos son los líderes religiosos. Estos son los líderes respetados religiosos que ayudan al pueblo. ¿Okay? No cualquiera puede entrar en eso y no cualquiera puede ser un seguidor. Entonces le dicen, maestro. Le están diciendo maestro en ese tono. ¿Dónde moras? Jesús va y les dice. Luego tenemos aquí, ¿verdad? Y entonces Andrés le dice a su hermano Pedro, oye, hemos hallado ¿a quién? Al Mesías. Ahora, al decir la palabra Mesías, recuerden, ellos estaban pensando, este es el hijo de David que nos va a liberar de la opresión romana. Este es el hijo de David que va a rescatar a Israel. Este es el gran campeón de Israel. Este sí les va a poner en la torre. Este sí va a organizar los ejércitos. Y ahora sí van a ver cómo, ¿verdad? Y Dios le va a bendecir. Y ellos están pensando en todas aquellas, ellos están pensando en el hijo de David y todo lo que eso significa. ¿Se acuerdan? Sí. Ahora, esta es la cosa. Jesús comienza un viaje a Galilea y se unen 2 personas más aparte de Andrés y Pedro. Entonces comenzaron, y aquí está la cronología, comenzaron a seguirle. ¿Ok? Comenzaron a seguirle. Estos, Andrés y Pedro, que eran discípulos de Juan el Bautista, comienzan a seguir a Jesús. ¿Ok? Jesús llama a Felipe, que era de Betsaida, y Felipe comparte el mensaje con Natanael. ¿Se acuerdan? O sea, estos discípulos que le siguen están creyendo, este es el campeón de Israel, este es el Mesías. Imagínense, ¿quién no quiere seguir a un líder, verdad? ¿Verdad? ¿Quién no quiere seguir a un líder? ¿Verdad? ¿Quién no quiere salir? ¿Verdad? Entonces lo están siguiendo y le dicen a Natanael, hemos encontrado al Mesías. ¿Verdad? Jesús de Nazaret. ¿Se acuerdan de Natanael? ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? Y le dicen, ven y ve. Entonces Jesús le dijo, Natanael, cuando estabas en la higuera yo te vi. Y hermanos, simplemente por eso. Básicamente Natanael dijo, ¿cómo este hombre sabe que yo estaba ahí abajo? ¿Cómo este hombre sabe dónde yo estaba? Entonces Natanael inmediatamente cree, mire lo que dicen aquí, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, ¿tú eres qué? El Rey de Israel. Entonces, este es el primer contacto de Jesús con sus discípulos. Este es el primer contacto en la cronología. Ahora, de nuevo, en la cronología, sospechamos que este era el primer contacto y los discípulos siguieron ¿qué? Trabajando. ¿Qué eran? Pescadores. Siguieron trabajando. Pero de nuevo, recuerde, los discípulos eran judíos, visitaban las sinagogas, ¿sí o no? Sí.
Y Jesús andaba, ¿verdad? Andaba entre ellos y estaba, ¿verdad? Predicando entre ellos. O sea, como estableció una primera relación, y es lo que estaba diciendo la hermana. O sea, empezó estableciendo una relación, más que una evaluación, un examen. Él estableció una relación y solamente Juan nos dice eso. ¿Ok? Hermano Jesús. Oye, pastor, cuando el Señor Jesucristo se dirige a Natanael, le dice, él hace una declaración para él, dice, este es un verdadero judío. Israelita, ajá. Israelita, perdón. ¿A qué se refiere la pregunta? Básicamente, yo sospecho que está diciendo, este es uno que verdaderamente cree. Yo tengo otra versión que yo leí, es que efectivamente cuando estaba en la higuera, sentado estaba pensando en Dios, o sea, orando y Probablemente. una relación con Dios. Probablemente. Me impresiona mucho que dijera, cuando te vi en la higuera. O sea, Cristo le está dando una muestra que Él no es cualquier persona. Sí. Porque eso es en cuanto a Cristo, pero también en cuanto a Natanael, también no es cualquier persona, se ve que es un hombre, ¿cómo se dice? Yo creo que es un Que hombre, tiene una relación con Dios. es un hombre de fe. Es un hombre de fe. Sí, ellos sabían que este hombre era judío, como ellos, pero ellos no sabían que era el hijo de la universidad. No. De Dios, no sabían que él era. Ok, aquí va. Nomás su nombre. Ok, si sabían, o sea, primero, ya están sospechando. Juan les dice, este es el Cordero de Dios, este es el Hijo de Dios. Ellos empiezan, el Mesías. Pero ellos todavía no entienden todo. Exacto. Sí. Ellos todavía, hermanos, imagínense si Cristo nos tocara en nuestros tiempos. Y una persona dice, y una persona está haciendo cosas y gente está diciendo cosas de él. ¿No seríamos escépticos? Claro. Hermanos, yo de verdad, yo sería muy escéptico. Yo, no, que a un hombre, oye Josué, que hay un hombre que ahí hace milagros. Milagros. Yo sería muy escéptico. Pero de nuevo, esto es lo que probablemente está pasando con los judíos. Esto es lo probablemente que está pasando con sus discípulos. Entonces, en esta primera etapa es donde ¿qué? Sabemos que ¿qué? Que los conoce y está estableciendo una relación. Le comienzan a seguir. Ahora recuerde, por eso Juan nos da ese contexto. Oye Juan, Cristo también está ya bautizando gente. Ya te está haciendo competencia. Te los está quitando Juan, el Bautista. ¿Y qué dice Juan? Es necesario que yo mengüe y él crezca. O sea, Juan entendía eso. ¿Ok? Entonces, ahora aquí viene la segunda etapa. Y aquí, esta es donde empieza Mateo y esta es donde empieza Marcos. Pero esta es la que Lucas nos dice con detalle. Por favor, acompáñame a Lucas 4, 5. Lucas 4 y 5. Esta es a la que sí quiero ir. Lucas 4 y 5. Especialmente el 5. Ok. Nada más miren tantito su página. En Lucas 4, si su Biblia tiene títulos, mi Biblia tiene títulos, ¿verdad? Arriba del versículo 31 dice un hombre que tenía un espíritu inmundo. En el versículo 38 mi Biblia tiene un subtítulo que dice Jesús sana a la suegra, ¿qué? Ok, hermanos, ok. Ahora, eso es muy importante en la cronología. Ahora, esta escena pasó después de que Jesús predicó en la sinagoga. Después de que Jesús va a la sinagoga, pues hay que ir a comer. Y va con Peter y se da cuenta que en la casa de Peter está enferma su suegra. Y la sana, ¿ok? Y luego, de nuevo, siguiente, muchos sanados al ponerse el sol. Jesús sana a muchos. Y entonces, en el capítulo 5, aquí comenzamos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de... Ok, de nuevo. Lucas nos dice, ¿era la primera vez que tenía contacto con Pedro? No. Ya había sanado a su suegra. ¿En qué? Pero todavía no era su discípulo. No. Ok, no era su discípulo. Ok. Entonces,
Sabemos por Juan que se seguían. Pero aquí nos está diciendo, y sabemos por Lucas que ya había tenido por lo menos un primer contacto con Jesús, ya le había hecho un milagro al sanar su suegra. Ahora aquí Jesús está predicando, se sube con Pedro, ¿verdad? Predica, ¿verdad? Y termina de predicar, mire el versículo 4, cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Mire lo que dice Pedro, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra... Ok, de nuevo, este no es el primer contacto. Ya han tenido más contactos. Y viene Jesús, Pedro estaba terminando de chambear. Pedro, vamos, imagínense esa escena, Pedro. David, mire, con todo respeto, tú eres muy bueno para todas estas cosas religiosas, ¿verdad? Pero bueno, tú eres el maestro. Y dice, ¿qué? En tu palabra voy a echar la red. Y usted sabe lo que pasó, ¿sí o no? ¿Verdad? Le pidieron a otros, ¡ey, échenos la mano, nos vamos a hundir! Hay un montón, ¿verdad? ¡Un montón! Ahora, bueno, voy a leer versículo 7. Entonces, haciendo señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Y miren la reacción de Pedro, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre ¿qué? Pecador. O sea, hermanos, aquí Pedro está reconociendo más cosas. Este no nada más es un maestro. Este no nada más no es un maestro cualquiera, no nada más viene a enseñar religión. Este no es cualquier persona. ¿Qué pasó, mami? No sé si hay algo importante de las palabras, porque primero dice maestro y ya que hace el milagro y dice Señor. Sí, bien. Buena observación, ¿sí? Y también decirle maestro a alguien antes no era cualquier cosa. ¿Sí? Y Señor menos. Otra cosa también es que conocían de Dios, conocían de... Sí. O sea, eran gente religiosa. Sí, traían el trasfondo judío del Dios verdadero de Israel. Sí. Entonces, mire lo que dice el versículo 9. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de ellos y de todos los que con él estaban. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Mire aquí. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ok, entonces, ¿se da cuenta? O sea, esto no está pasando y, ok, Jesús va y les dice, ok, no. Ya habían tenido una relación. Y ahora Jesús hace una cosa muy impresionante para ellos, que cambia su mente. Ok, este no es un maestro cualquiera. Este hombre es capaz de hacer milagros. Y entonces le dice, síganme. ¿Y entonces qué hacen ellos? Les siguen. Ahora, hermanos, también, ¿qué más había otras cosas en el contexto? En la cultura judía, eran los discípulos quienes les rogaban a los maestros, enséñame. Eran las personas quienes rogaban yo quiero ser tu aprendiz, yo quiero ser tu discípulo. ¿Verdad? No era el maestro diciéndoles. O sea, imagínense qué privilegios para ellos sintieron. O sea, yo le ruego a otros y me batean y tú me estás pidiendo. O sea, tú me estás pidiendo. O sea, para ellos eso fue una tremenda bendición. Y recuerda, por eso los judíos tenían mucho celo. Porque los judíos se ponían muy así como que no, cualquiera más justo, pues, que se cae. Y luego Jesús les, sí, vengan. Y Jesús les está diciendo a todos, vengan. ¿Y este hombre qué se cree? Entonces, y por eso eran muy celosos y envidiosos y todo lo que usted quiera. Entonces, ese fue. Ahora, el segundo, en Lucas fue donde les dije. En Lucas, hermanos, vemos que mucha gente le empezó a seguir. ¿Sí o no? Y muchos se llamaban discípulos. ¿Sí o no? Sí. Mire versículo 6. Y aquí es donde ya pasa más tiempo.
capítulo 6, por favor. ¿Y Lucas? Sí, Lucas capítulo 6. Versículo 12, Lucas 6:12. Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Cuando era de día llamó a sus Discípulos. Ok, ahora mire bien las palabras ahí, mire bien las palabras. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Entonces, esas palabras, si escogió a 12 de sus discípulos, eso nos dice que había ¿qué? Más que 12. ¿Sí o no? Eso nos dice, aquí había ¿qué? Más que 12. Más que 12. Entonces, ¿cuántos había? No sabemos, pero sospechamos que había muchos. Y que se empezaron a llamar ¿qué? Discípulos. Entonces, de los varios, vamos a decir que hay 20. No sé, estoy especulando. A lo mejor hay un chorro. Pero vamos a decir que son 20. De los 20, nada más escoge 12. Y les llama apóstoles. ¿Ok? Que son comisionados enviados. O sea, esa palabra tiene otro tono. ¿Ok? Y entonces escoge. Y estos son los que... Y aquí viene la tercera etapa. Ahora, algo que solamente Marcos dice. Mire lo que solamente Marcos dice. Marcos 3, 13 y 14. Marcos 3, 13 y 14. Después, dice Marcos 3, 13 y 14, después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Mire esta diferencia. Y estableció a 12 para que, la primera cosa, para que ¿qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Cuando los escoge, hermanos, y aquí es lo que les dije, algunos en la cronología de los evangelios, hermanos que estudian la cronología de los evangelios, piensan que desde el primer contacto con Juan hasta que los están llamando pasan más o menos de 4 a 6 meses. Cuando pasa la pesca milagrosa y les dice, síganme, eso, hermanos, pasan de 4 a 6 meses. En esos 6 meses se escoge a los 12. Y ahora, hermanos, aquí cambia un poquito y esta es la tercera etapa. O sea, ya los conocía, ellos trabajaban, lo veían, probablemente se enseñaban. Pero ahora ya trae en la tercera etapa donde ahora les dice, quiero que estén ¿qué? Conmigo. Ahora, esa es la etapa, hermanos, donde iba con ellos, dormía con ellos, comía con ellos. Esta es una nueva etapa en la relación. ¿Sí o no? O sea, esto ya es una nueva etapa. Ahora, donde implican muchas cosas. Oye, Señor, pues sí, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a...? O sea, ya esto implica muchas cosas, ¿sí o no? Y de nuevo, hermanos, esto es lo que nos enseña que es un discípulo. De nuevo, el Señor Jesús no les está invitando a que aprendan clases con Él, sino que vivan con Él, caminen con Él. ¿Sí o no? Vivan con Él, caminen con Él. Y entonces es donde llegué y les enseñé en Juan capítulo 6. Vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. ¿Se acuerda la alimentación de los 5,000? Sí. Juan de nuevo nos da mucho detalle aquí. En el capítulo 6 tenemos la alimentación de los 5,000. Mire, versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y Jesús no había entrado con él en la barca. Y entonces, van a buscar a Jesús, ¿sí o no? Versículo 25, mire toda esa gente, y muchos de ellos discípulos. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Te estamos buscando. Queremos seguirte. Y mire lo que les dice Jesús. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino que porque comisteis el pan y os
ustedes no me están viendo porque creen que yo soy poderoso y soy capaz de hacer milagros. Ustedes me están buscando ¿por qué? Porque quieren comida gratis. ¿Verdad? Esa fue la única vez que alimentó a tantos. Otra vez alimentó a, ¿qué es el otro relato? 4,000 o algo así. Hay dos relatos, uno 5,000, creo que el otro es 4,000. Pero continuamente nomás era sus discípulos. Sí. O sea, vamos a decir, el alimentar a la gente no fue como que cada semana, ok, hoy toca. No. O sea, fue muy particular cuando pasaba esto. Muy particular cuando pasaba esto. Entonces, pero de nuevo, aquí, hermanos, este es un punto de quiebre. Y si usted se da cuenta, miren cuántos versículos tiene Juan 6. ¿Cuántos versículos tiene? Tiene 71 versículos. Hermano, este es un punto de quiebre en el Evangelio. Porque la gente está buscando a Jesús por conveniencia. La gente todavía no está pensando en quién es este hombre, qué hace este hombre. Ellos quieren a Jesús por conveniencia, les está dando pan gratis, peces gratis, hasta que se llenen. No es como, miren, les vamos mire, tengo una manzana, nada más, hermanos, somos un chorro, les voy a dar. No, les está dando hasta que te llenes. Hasta que te llenes. Entonces, y después la gente le reta, ¿verdad? No, pues es que sí, pero mira, a ver, ¿cómo eres tú más grande que nuestros padres comieron 40 años del pan? Así como diciéndole, tú nos diste un día. Moisés les dio a nuestros padres, imagínense comer 40 años de gratis. Échele cuentas, ¿cuánto es comer 40? Entonces están pensando, ¿no? A ver, ¿qué señal haces? Como que se enojaron que deseara eso. ¿Por qué? Porque ellos están pensando no en esa señal, ellos están pensando, señal, ok, vamos a ver una señal, nuestros padres 40 años, comida gratis. Y luego Jesús les dice, ok, nada más quiero decirles algo, no fue Moisés, fue mi Padre. Y mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Y luego, ¿se acuerda? Jesús les dice, esta es la obra, que crean, yo soy el pan. Y les está diciendo, y necesito que me crean quién soy yo y crean a mis palabras. Crean quién soy yo y crean a mis palabras. No me busquen por conveniencia, crean quién soy yo. Y entonces Jesús agarra la ilustración y les dice, okay, yo soy el pan, el que me come, el que bebe mi sangre. El que, ¿verdad? Bebe mi sangre. Entonces ellos ahí, hermanos, este hombre ya empezó a delirar, qué loco. ¿Verdad? Hermanos, ¿qué hubieran pensado? ¿Qué loco está este hombre? Ahora a comer porque ellos no están pensando en las palabras que Cristo les dijo. No son las palabras literales, les está diciendo, el punto es que es creer en Él. Creer que Él es el Salvador, creer que Él es quien nos puede rescatar. Hermana Pati. Incluso sus discípulos, lo de su sangre, no lo entendieron hasta la crucifixión, ¿no? No. Entonces, ¿cuándo entendieron que Él hablaba de su, Bueno, de su cuerpo y yo- su sangre, porque iba a entregar todo? Yo creo, bueno, no sé si puedo decirlo cronológicamente. Yo creo que más fue la crucifixión y especialmente la resurrección. Creo que cuando tuvieron un sentido de entender todo fue después de la resurrección. Porque aún en la última cena les dio pan y les dio la copa y les dijo, esto es mi cuerpo. Y esto es mi sangre que por vosotros es derramada. O sea, de nuevo, el Señor usó cosas físicas, concretas, para ilustrar algo más. ¿Ok? Y entonces, después de la resurrección, yo creo que fue cuando ya a todos se les perdió el foco de... sí está. Yo creo que en estos es donde ellos, el Espíritu Santo, entienden todo eso. Bueno, sí. Ahora, aquí viene, hermanos, por favor. Vamos al punto de quiebre, Versículo 60, 6:60. Al oírlas, de nuevo Jesús está hablando de que Él es el pan y les está diciendo que tienen que comer de Él y beber de Él.
Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, mire cómo los cataloga toda esa gente. Sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿estos qué? ¿Ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, lo que les está diciendo, miren, lo más importante no es que coman diario. Lo más importante no es que, verdad, que tengan sus necesidades resueltas. Lo más importante es que su alma se salve. Y luego, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que ¿qué? Que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y mire, quiénes en plural. Y luego, quién en singular. ¿Y quién le había qué? De entregar. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué? Y ya no andaban con él. Ya no les importó la comida. Ya no. Dice, este fue un punto de quiebre, ya no lo siguieron. Ahora, hermanos, se me olvidaba decirles algo. Juan nos dice algo. ¿Se acuerdan de las bodas de Caná? Sí. Eso pasó antes de llamarlos. Cuando fueron al bodorio y todo, y que Cristo convirtió entonces, por eso le digo, Cristo ya había establecido una relación con ellos. Pero fue hasta después, fue hasta la pesca milagrosa que Él les dijo, síganme. ¿Verdad? Y entonces este fue el punto de quiebre. Ahora miren, y ya no tuvimos tiempo, pero dijo entonces Jesús a los 12. Aquí anda bravo el Señor. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Yo me lo imagino así como, ¿y ustedes también? Y miren las palabras. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ellos ya tenían mucha evidencia. Ellos ya, ahora, aquí viene la cosa. Hermanos, aquí viene. ¿Qué? De nuevo, entonces, aquí viene. Y estos nos dan las características de qué es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? ¿Cuál es el primer paso para un discípulo? Conocer. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Necesitamos conocerlo por experiencia. Hermanos, y por eso yo les dije, muchos podemos ver a Dios aquí, muchos podemos ver no, es que Dios me hizo un milagrito, y muchas personas, ¿verdad? Su fe está basada en muchas cosas, pero no en la persona de Dios, y no en la relación con Dios. Por eso aquí Pedro les está diciendo, por eso el Señor les está preguntando, ¿ustedes también se quieren ir? Señor, ¿a quién vamos a ir? Entonces, hermanos, un discípulo no nada más es que es una profesión. No, un discípulo no nada más es el que está con Jesús mientras las cosas van bien, porque las cosas cuando se ponen mal, Señor, mira, fíjate, si sabes contar, no, es conmigo. ¿Verdad? Entonces, este era el punto. Y luego aquí, hermanos, más adelante ya está su página 6. El modelo de Jesús y sus discípulos. Nada más los quiero leer porque quiero pasar a las reflexiones. El modelo de Jesús y sus discípulos. Jesús llama a los discípulos y no los discípulos buscan a Jesús. ¿Se acuerdan? Esto era muy diferente del modelo judío. Siguiente, los discípulos responden a base a la creencia de quién es qué. Jesús. ¿Se acuerdan? O sea, ellos no responden porque les hace bien. Oye, Señor, mira, mientras das comida gratis, no. Señor, tú eres que el Cristo, ¿qué? El Hijo de Dios. Sí, Jesús claramente les enseña que hay un costo por seguirle y que necesita ser ¿qué? Pensado. En Lucas es cuando les dice, el que no toma su cruz cada día, el que no aborrece a padre y madre. Ahora, hermanos, ¿qué significa eso? ¿Significa que Jesús nos está pidiendo odiar? No. ¿Qué significa? Mi prioridad es Dios. Exactamente, que Él es la que Él es la Que prioridad. no debemos permitir que nadie nos separe.
Ok, ahora, y en Lucas utiliza la ilustración, ¿quién va a la guerra y no piensa? ¿Quién construye una casa y no planea? O sea, piensen si en verdad van a ser mis discípulos. Hermanos, ¿por qué tiene que ser bien pensado? Porque ser discípulos de Cristo, hermanos, significa que a lo mejor sus amigos ya no le van a hablar. Hermanos, para algunos en ese tiempo significa que ya no iban a tener herencia. Tenemos un caso, una ilustración de otra iglesia. Una señora está evaluando el costo de seguir a Jesús porque se quiere casar con un hermano. Y si se casa con un hermano va a dejar de recibir su pensión. Sí, así es. Si no, yo si me caso, dejo de recibir mi pensión porque soy beneficiaria. Si yo hubiera sido la trabajadora, no importa si me caso 20 veces, es mi pensión. Así está, imagínese. Y una señora está evaluando si vale la pena ser un discípulo de Cristo. Hermanos, por eso Cristo dijo, piénsenlo bien, porque ser un discípulo no está tan fácil como ustedes quieren. Piénsenlo bien. Ok, ahora, no todos fueron llamados a seguir a Jesús en un ministerio itinerante. Sabemos por lo menos que José de Arimatea y Nicodemo fueron sus ¿qué? Discípulos, se llaman discípulos. Pero a ellos Jesús no les dijo ¿qué? Sígueme o acompáñenme en ese ¿qué? Ministerio itinerante. Hermanos, Jesús tenía mujeres que le seguían y por lo menos una fue llamada. Hermanos, esto fue revolucionario. ¿Cuándo los rabís de las sinagogas van a dejar que mujeres sean discípulas? Bueno, ni los hombres comunes, la mujer estaba así como... Hermanos, o sea, imagínense, ¿usted cree que Cristo no vino a revolucionar el mundo? Y luego, ¿cuál era la meta? Jesús les dice, el discípulo no es mayor que su maestro. La meta es que fueran como ¿qué? Y todo el proceso arduo, ¿ok? Los enseñó, los corrigió, los amonestó, los apoyó, los reconfortó y los restauró. Para Jesús el discipulado no era simplemente un programa académico religioso. El discípulo era una vida que había comenzado con una relación con el maestro y que afectaba todas las áreas de su ¿qué? Hermanos, eso es ser un discípulo. Y todos, hermanos, tenemos ese llamado de evalúa si quieres ser un discípulo de Cristo. Hermanos, Cristo a nadie va a presionar. Pero una vez que entras en su equipo, sí. A Cristo, no, ahora, pero de nuevo, también los discípulos la regaron y les dio oportunidades. Pero lo que quiero que vean es, Cristo a nadie obliga. Les dice si quieres. Entonces, en aplicación, hermanos, yo como pastor y usted como usted no vamos a, hermanos, yo no voy a obligarlos a ustedes a hacer lo que no quieren, porque al final no van a ser mis discípulos. Al final usted y yo somos discípulos ¿de quién? De Cristo. Hermanos, por ejemplo, hay algunos, no quiere usted dejar sus vicios, no quiere usted dejar sus pecados, no quiere dejar usted su vida. O sea, al final de cuentas, hermanos, Sí, ni Dios se los quiere quitar. o sea, imagínense, al final, ¿qué? Lo más importante es ¿quién? Por eso, discípulos de quién? Cristo. Discípulos de Cristo. Entonces, ahora miren las reflexiones. Este es un libro, hermanos. Se llama El Discipulado Profundo. Ya lo mandé a pedir. La verdad lo mandé a pedir para los pastores. Y ya les dije a los pastores. Pero si unos quieren, ustedes también. Quiero que leamos estas reflexiones que para mí, hermanos, fueron muy tremendas. ¿Ok? Alguien ayúdame leyendo la primera reflexión ahí, del discípulo y el discipulado. El éxito en el ministerio no se encuentra en el desarrollo de programas, sino en el desarrollo de discípulos. Discípulos que amen a Dios con todo su corazón, alma, fuerza y mente. Lucas 10:27. Cristo es la meta, no mejores ministerios o más impresionantes. Él es lo que queremos. ¿P19 qué es? ¿Mande? ¿Qué es la P19? Página. La página. Okay. Hermanos, Cristo es la meta.
Hermanos, no necesitamos, el discipulado, el ministerio no se encuentra en el desarrollo de programas. Hermanos, no, miren, nos vamos a dividir, vamos a tener la escuela dominical en hombres, mujeres, niños, adolescentes, ok, eso no surge. No nos surge. La meta no es los programas, son los discípulos. Cristo es la meta. Que los discípulos disfruten a Cristo, obedezcan a Cristo, amen a Cristo. Segundo, alguien ayúdame leyendo la segunda reflexión. En Juan 17:3 se tituló para que sus discípulos tuvieran vida eterna. Y esta es la vida eterna, dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús siempre les está enseñando a sus discípulos que toda la vida se centra en crecer en nuestro amor y conocimiento de Dios. En otras palabras, el sendero principal del discípulo no es un plan de estudios y no se puede programar. El camino principal del discípulo es Dios mismo. Dios es la meta del discípulo profundo. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Necesitamos ver a Dios. Hermanos, y no nada más es ver a Dios aquí. Estamos de 10 a 1 los domingos, ¿verdad? Conocer a Dios no es estar aquí nada más. Hermanos, necesitamos a Dios en nuestras vidas, en nuestros trabajos, nuestras casas, cuando educamos a nuestros hijos. Hermanos, yo necesito a Dios. Yo de las 6 de la tarde para adelante, yo necesito mucho a Dios. Porque yo le digo, yo ya no crío hijos, yo de las 6 de la tarde yo maltrato a Dios. Hermano, yo necesito a Dios. ¿Verdad? Cuando vamos al mandado, yo necesito a Dios ahí. Dame paciencia con mis hijos. Yo necesito a Dios ahí. Hermano, cuando doy clases, Señor, necesito de ti porque estos padres no entienden. Cuando doy clases en el libro. Esos momentos se llama teología profunda. Hermanos, Dios es la meta. Hermanos, cuando nuestras luchas, nuestras tentaciones, ¿sí o no? Nuestras luchas, nuestras tentaciones. Necesitamos a Dios. Siguiente reflexión, alguien por favor. No podemos medir el discipulado por cuántas personas hay en grupos pequeños, o cuántos hay en nuestras clases, o cuántos estudios bíblicos hayan completado. El verdadero discipulado solo puede medirse por la capacidad de un discípulo para conectar toda la realidad con el Dios trino. Hermanos, así se mide. No es cuántos capítulos, cuántos programas, cuántas personas. Es si usted está viendo a Dios en su vida. Si usted está viendo a Dios en su vida. Si usted está conociendo a Dios, usted está experimentando a Dios, usted está sintiendo a Dios en su vida. Eso es, hermanos. Eso es. Así se mide. En cuanto más lo conocemos. Realmente, cuando Él contesta nuestras peticiones, nos da fuerza, cuánto le estamos obedeciendo. Así se mide. Ok, siguiente reflexión, es un poquito más larga. Siguiente reflexión. Entonces, ¿cómo se ve en la vida real cuando nos sucumbimos a la mentira de que el discipulado se trata de ser sincero con uno mismo? Sucede cuando nuestras iglesias y ministerios comienzan a ofrecer a las personas lo que quieren en lugar de lo que necesitan. Se da cuando los discípulos tienen un conocimiento mayor y más exhaustivo de su prueba de personalidad que los atributos de Dios. Se ve en los discipulados que están más inclinados a leer libros genéricos de espiritualidad que los evangelios. Esto ocurre cuando los discípulos no tienen un conocimiento de primera mano de su texto sagrado o de sus creencias cristianas básicas, pero tienen un conocimiento exhaustivo de política, deportes o entretenimiento. Se manifiesta cuando los discípulos están más moldeados por las prácticas y hábitos del secularismo digital que por las disciplinas espirituales básicas. Es de nuevo, y podemos caer en esa mentira de ser discípulos. ¿Sí o no?
de ser discípulos, de darle a los hermanos lo que quieren y no lo que necesitan. Hermanos, y yo les dije, en las conferencias de Manuel, vino un pastor para decirme, de nuevo, lo que él escuchó de conferencias de liderazgo. Mira, tú necesitas tener ahí una persona muy amable en la recepción para decirles, bienvenidos a la Iglesia Bautista Cordero de Dios. Tú, hermanos, esas sillas que necesitas, sillas más cómodas, acoginadas, donde, este es un lugar, ¿verdad? Donde aires, necesitas tener... Necesitas tener unas lonitas más visuales, ¿verdad? Así. ¿Y eso? Sí, eso le dijeron. Eso le dijeron. Eso le dijeron. Esa es la trampa. Y eso es una trampa. Por eso le estoy diciendo, y eso es una trampa en la que no queremos caer. ¿Ok? Siguiente reflexión, por favor. Exacto. Ahora, ¿qué está tratando de decir? Hermanos, esto es el problema de la historia de la iglesia. Muchos pensaron que negarse a sí mismo significa ser como los monjes de antes. Me voy a recluir, eso es negarse a mí mismo. No, hermanos. No. Negarse a uno mismo es contra la lucha del pecado. Negarse a uno mismo, hermanos, también tiene que ver en no usar a Dios como, de nuevo, no usar a Dios como un instrumento para mis planes. Hermanos, a veces, de nuevo, agarramos a Dios como que creemos que Dios está para servirnos. Pero negarse a uno mismo es, Dios no está para que me sirva, yo estoy para servirlo a Él. Como el texto. Hermana Patti, y luego hermana Alma. Tenemos que entender que aquí no somos peregrinos. ¿Sí? Que nuestra ciudadanía está allá y que nuestras reglas, todo es de allá, no son del mundo. Exactamente. Ahora, bueno, ahorita, hermana Alma. Se puede entender también que negarnos a nosotros mismos es poner la voluntad de Dios sobre la nuestra. Exactamente. Sí, exactamente. Siguiente reflexión. El cristianismo no es una religión de superación. Ya, la siguiente, hermana, es la siguiente. Nuestra excelencia en el ministerio está cautivando la atención de las personas en lugar de la belleza de Jesús, entonces hemos fallado. Pues, muy claro. Hermanos, y esta es una que hermanos, yo quiero que la Iglesia Bautista de Cordero de Dios sea una familia. Pero si la gente está más entusiasmada por la familia que por Jesús, ya nos hemos desviado. Y es lo que está diciendo, ¿verdad? No, esa iglesia es bien a todo dar, no, esa iglesia te abrazan todo lo que no te han abrazado en tu vida, ¿verdad? Esa iglesia te da café, no, bien a todo dar. ¿Y el Señor? Mira aquí, siguiente reflexión. Uno de mis mayores temores como pastor es la idea de que la gente pueda estar satisfecha con la iglesia, pero aburrida de Jesucristo. Me aterroriza que las personas disfruten del sermón, participen en el ministerio de grupos pequeños, se ofrezcan como voluntarios en uno de nuestros muchos equipos y estén por completo satisfechas con su experiencia, pero que en lo espiritual sean apáticas hacia la persona y la obra de Cristo. Hermanos, y esto es una reflexión de un pastor. ¿Cómo puede pasar esto? Hay algunos que están muy emocionados de venir y estudiar la Biblia, pero a veces no tocan toda su Biblia en toda la semana, por varias semanas. Eso es ser apático. Hermanos, yo les dije, en mi clase cuando tomé, antes que el pastor Tavo se fuera, yo tomé una clase de teología y filosofía pastoral, y un pastor experimentado me dijo, ¿saben cuál es el problema de los pastores? Y yo así como, ¿qué nos va a decir? Así como que, y bien sencillo, no leen su Biblia. Leen su Biblia para preparar un sermón. Leen su Biblia para preparar un estudio. Pero no están leyendo su Biblia para conocer más de Jesús.
conocer más de Dios. Hermano, yo me quedé así como que, a la torre. Ahora, piénselo, hermanos, y esta es la trampa de las iglesias. Muchos están emocionados por participar aquí, por ejemplo, con los jóvenes. Esta es la trampa peligrosa del ministerio de los jóvenes. Vemos a los jóvenes participando en la iglesia y estamos muy emocionados. Pero ellos tienen una relación con Jesús. Entonces, está bien, mire. Siguiente reflexión. Es completamente posible que una iglesia tenga un presupuesto saludable, adoración dinámica, predicción relevante, principios de liderazgo contemporáneos y un ministro familiar próspero, y aún así estar en peligro de fracasar en una misión principal de ser discípulos de Cristo. Hermanos, hay iglesias que tienen cientos y miles. Bueno, ¿les podemos llamar iglesias? Son iglesias, ellos dicen. Ahora, aquí viene. Ahora la pregunta, ¿cuántos de esa iglesia son discípulos de Cristo? Discípulos de Cristo. Nota aquí, siguiente reflexión. Disciplinados aprender acerca de la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Ese verdad compañerismo con Jesucristo durante toda la vida. Una estrategia de diálogo es hacer que la gente denuncie su fe en Cristo. Pero otro plan de diálogo es que la gente simplemente se aburre de Cristo. Hermanos, siguiente reflexión. El verdadero discipulado no es más de algo más de Jesucristo, sino más de Jesucristo. El ministerio solo vale la pena si Cristo es el que recibe toda la gloria. Sí. Y la última reflexión. El latido del corazón del discipulado profundo es ver a nuestras iglesias, sermones, grupos, estudios y ministerios de niños una vez más cautivados por la belleza del Dios Trino por encima de todo. El fundamento del discipulado profundo es la gloriosa verdad de que Dios no solo nos da ideas, planes y filosofías ministeriales para las iglesias, se da a sí mismo. Dios es la meta del discipulado profundo y Dios es el medio del discipulado profundo. Él es a donde vamos y Él es la manera en que llegaremos ahí. Así es, hermanos. Así es. Así es, hermanos. Necesitamos más del Señor. Déjame terminar con una ilustración y una petición de oración. ¿Ok? Y perdóname que es personal, pero quiero ilustrarle lo que significa ser el discípulo. Hermanos, fui con el doctor y me dijo, está usted extremadamente gordo. Es como que muy, muy evidente, ¿no? Me dijo, usted tiene que bajar de peso o tiene que operarse. Porque dice, no sabemos cuánto, pero está a punto que le agarre diabetes y todo lo que usted pueda. Y hasta me cotizó, mire, lo operamos en tanto y tanto y tanto. Hermanos, le voy a compartir lo que yo pienso. No estoy diciendo, yo no sé si estoy mal o estoy bien, pero yo le voy a decir lo que yo pienso. Si yo no soy capaz de vivir la vida cristiana, si yo no soy capaz de obedecer la Biblia y tener dominio propio sobre lo que como, yo no puedo ser pastor. Porque no se trata de hacer la chamba, se trata de ser discípulo de Cristo. No se trata de si ustedes me aceptan o no me aceptan. Yo creo que nadie de ustedes me va a correr por gordo, ¿verdad? Pero se trata de ser discípulos de Cristo. Hermanos, el discipulado en mi vida, el seguir a Cristo en mi vida, ¿sabe cómo se está viendo? Como que tengo que ver a Dios ayudarme a comer lo que necesito nada más.
¿Sabe cómo se ve el discipulado en mi vida? Controlar lo que como. Así se ve. Esa es mi lucha. Y mis otras luchas, ¿verdad? Hay otras que son muy penosas que no le voy a decir. Pero una que le puedo decir así se ve. Porque eso es seguir al Señor. Hermanos, ¿cómo se ve el discipulado en su vida? Y necesitamos que la iglesia, necesitamos ser discípulos de Cristo y hacer discípulos de Cristo. ¿Cómo se ve el discipulado en nuestras vidas, en sus trabajos, en sus familias? Necesitamos ser discípulos del Señor. Y hermanos, y ahora es por eso que ore. Porque, hermanos, quiero ser un discípulo del Señor. Hermano Oscar. Como dijo el pastor que vino a hablar, dijo, nadie puede discipular si no es santo. Si no está bien con Dios y si su vida no está haciendo realmente su testimonio, no puede discipular. Y es lo que vamos a ver. Es lo que vamos a ver. Ahora, también por otro lado, no es una excusa, porque a veces usamos eso para decir, no, como no, cuando yo voy a llegar, yo no estoy listo. Pero debemos querer estar. Es que uno crece, tanto el discípulo como el maestro, ¿no? Es que nadie se queda estancado. Él tiene esa particularidad de hacer crecer espiritualmente todo. Amén, si le buscas así. Sí. No hay más. Sí. Si no lo buscas, ahí te quedas. Sí. Si lo buscas, no te quedas ahí. Sí. Entonces, necesitamos, hermano, y le estoy diciendo, y perdone que no tengo otra mejor ilustración, porque le estoy diciendo lo que yo. Necesitamos que la Biblia, que el dominio propio no nada más sea un concepto bonito de la Biblia, ¿verdad? Ay, qué bonito el dominio propio. Necesitamos vivir la Biblia y obedecer la Biblia, todos, en la manera que Dios nos ha pedido. Hermana Pati. Sí se puede, pastor. Mire, orando y pidiéndole al Espíritu Santo que le dé la fortaleza, que le ayude, que le enseñe qué debe comer y qué no, porque nos pone nos da. A veces yo, cuando he querido bajar de peso, le pido, pues lo hago y a veces hasta me quedo con un poco de hambre, pero digo, agua, o veo que hago, pero un té. Ahora, café, sí, ahora hermana, y yo gracias, creo que todos sabemos lo que necesitamos comer. Sí. Todos, ¿verdad? Hay un montón de cosas, pero todos sabemos lo que necesitamos en la vida. El punto es, hermano, es hacerla. Yo pienso que aquí es como la toma de decisiones, como cuando pecamos, lo hago, no lo hago, sé lo que está bien, sé lo que está mal, esa es lo importante. Y eso es lo que significa ser discípulos de Cristo, porque de nuevo, uno puede aquí en la iglesia, en las horas que estamos aquí, pero en lo demás, porque necesitamos ser discípulos de Cristo 24/7, no discípulos de Cristo una vez a la semana. Y bueno, ore por mí. Y a lo mejor vamos a ayudar a otros en la misma situación, entonces, como aplicación, a lo mejor estamos implementando tener frutita en el refrigerio. Entonces, sí, vamos a tener unas galletitas y frutitas para ayudar a su pastor y a otros que quieren, ¿verdad? Y no es porque la frutita es para mí, sino porque yo creo que muchos otros ocupamos. Vamos a orar, por favor. Vamos a terminar y orar.